Muy bien, cordiales noches. Aquí el profesor Domingo Hernández Celis con la asignatura de mercado bursátil. Y hoy día el tema de mercado monetario y mercado de divisas. Mercado monetario y mercado de divisas. Estos mercados tienen bastante parecido, que incluso hasta se podría confundir, ¿no? En general podríamos decir que el mercado monetario es el que contiene al mercado de divisas, ¿no? Porque la divisa no es otra cosa que dinero, monedas, ¿no? En todo caso, también podríamos decir que el mercado monetario es un mercado más general, que abarca la banca, que abarca el mercado real, que abarca los derivados financieros. Y este otro mercado de divisas referido exclusivamente al intercambio de divisas. Cada vez que uno quiere un dólar o unos cientos de dólares, según el caso, estaría haciendo uso del mercado de divisas. Cada vez que queremos un euro, un yuan, un yen, un rubro, una libra esterlina, cualquier moneda, digamos, que tenga ese carácter de divisa, y divisa es una moneda fuerte, es una moneda internacional fuerte, aceptada en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, cada vez que querramos una moneda, una divisa de la que he comentado, estaríamos en el mercado de divisas. Hay un concepto elemental en este contexto de mercado. Y ustedes como futuros ingenieros no deberían dejar de tenerlo en cuenta, ¿no? Y ustedes han estudiado economía, ¿no? Y cuando uno estudia economía, primero o en los primeros pasos que se da en la economía, se estudia el mercado, justamente. ¿Por qué? Porque todo lo que se realiza en la vida cotidiana es en un mercado. Y entonces se considera que un mercado es un ambiente físico o virtual. Es un ambiente físico virtual donde hay demandantes por un lado, oferentes por el otro lado, y en medio hay una mercancía. Esa mercancía puede ser la ropa, los televisores, las computadoras, los vehículos, los alimentos, los lácteos, los líquidos, cualquier mercancía, ¿no? Pero también en un mercado, además de la mercancía, entra a tallar otro concepto que es de lo más importante y tenerlo en cuenta, es el precio de la mercancía. Ahora, en términos de estos mercados, la mercancía es el dinero, ¿cierto? Es el dinero. Y el precio, según el caso, si vamos a un banco, el precio va a ser la tasa de interés. Si hablamos de divisas, el precio es el tipo de cambio. En estos días que estuvo subiendo muy ágilmente ahí el dólar norteamericano, casi llegando a 4 soles, podríamos decir que esos 4 soles es el precio de esta divisa norteamericana. Ahora, ¿por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Por qué se estabiliza? Es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Y en el caso de la tasa de interés, ¿por qué en el mundo se habla de tasa de interés
en base a la tasa LIBOR de Londres o la tasa Prime Rate de Estados Unidos de algo de 6% al año. Y sin embargo, acá nuestro banco nos dan a 50, 100, 200%. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Por qué nos maltratan así? Bueno, esas, esas tasas, esas tasas internacionales que mencioné, LIBOR, Prime Rate, esas tasas nacionales de acá, en soles, en dólares, tasas activas, tasas pasivas, es lo que también vamos a ir viendo en el desarrollo de este temario. Hay entonces mucho pan que rebanar en estos mercados, ¿no? Mucha información que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero antes quisiera saber si ya tenemos ahí a nuestros estudiantes, al menos uno. A ver, no veo a nadie. ¿Qué pasó ahí? Buenas noches, profesor. Ah, ya, correcto. Correcto. Buenas noches, Bueno, profesor. hola, hola. Estamos, profesor. Uy, qué bien, qué bien. Pero no sé, Presente, profesor. qué bien, qué gusto. Gracias, muy amables, ¿eh? Gracias, muy amables. Entonces regresamos. Y así pues, estos temas que nos convocan es muy, muy interesante en la vida cotidiana, como ciudadano, como persona, es de interés. Más aún como estudiante que se está formando, más aún, digamos, como futuro profesional, ¿no? Y más aún como futuros administradores, gerentes de sus negocios, de los negocios de otros, o por la actividad laboral que pueden tener. De todas maneras vamos a chocar más tarde o más temprano con estos mercados, con las tasas de interés, con los tipos de cambio, ¿no? Y va a ser más de un dolor de cabeza. Pero sería más el dolor si no sabemos. Pero si ya sabemos algo, nos podríamos defender de alguna manera, ¿no? Bien, tenemos este índice para el día de hoy. Principales aspectos del mercado monetario, principales aspectos del mercado de divisas, estudio y análisis del mercado monetario y también de divisas, ¿no? Hay varias cosas que ver ahí. Ya adelanté eso del mercado. Demandantes, oferentes. Anoten, ¿eh? Demandante y oferente. No hay un solo mercado en el mundo donde no haya demandantes y oferentes. Es más, si no hay demandantes, no hay oferentes. Y si no hay oferentes, tampoco habrá la necesidad que aparezcan los demandantes. Y otra cosa también que ya adelanté, en estos mercados siempre va a haber una merca, como dicen en la jerga criolla, una merca, una mercancía, una mercadería, ¿no? Y aquí, en ambos mercados, tanto monetario como de divisas, la mercancía es el dinero, el dinero. Dinero en billetes, dinero en monedas, dinero en documentos representativos, como certificados bancarios, como, como certificado de acciones, certificado de bonos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo lo que hable de cuentas y más cuentas es dinero. Informes sobre el mercado monetario de divisas. Bueno, hay informes a nivel mundial, hay informes a nivel interno de nuestro país, etcétera, ¿no? El mercado monetario y de divisas en el Perú. También vamos a adentrarnos ahí a ver qué pasa en el Perú. ¿Funciona un mercado monetario? ¿Tenemos acá un mercado de divisas? ¿Dónde está que no lo vemos? No hemos visto su letrero. ¿Dónde está ese mercado de divisas? Bueno, eso es lo que vamos a ir descubriendo, todas esas cositas que están aquí. Claro, y como siempre desarrollando algunos casos prácticos sobre el mercado monetario y de divisas, ¿no? La práctica que siempre lo cargamos al Canvas y estaremos haciendo al final las conclusiones del caso y recordarle que está siempre ahí la bibliografía correspondiente, ¿no? ¿Qué competencias se busca? Todo lo que
todo lo que buscamos es que siempre está en estos términos, en conocer, comprender, analizar, investigar, ¿no? Y los distintos temas que presenta el temario de la clase de hoy, ¿no? Y comenzamos de ahí con el mercado monetario. Se considera, digamos, que en términos generales, un mercado monetario es el que abarca estos tres mercados. Mercados interbancarios, mercados de derivados y otros mercados. Este último, otros mercados, indirectamente hace referencia al mercado de productos, o también llamado mercado real, ¿no? Y también al mercado de divisas, ¿no? Que sin mencionarlo está ahí, porque hablar de una divisa, como ya dije, es dinero. Y dentro de un mercado monetario no puede faltar cualquier situación, y especialmente un mercado que se refiera a la divisa o al dinero. Una divisa es un dinero, pero no es un dinero cualquiera, ¿no? Ese es otro detalle que debemos tener en cuenta y que me parece que ya lo hemos dicho, ¿no? Una divisa es una moneda fuerte, una moneda de aceptación internacional, ¿no? Una moneda que no pierde valor muy fácilmente, ¿no? Una moneda que sirve de una suerte de estándar, una moneda sobre la cual se lleva a cabo el comercio internacional, etc., etc. Vamos al concepto, es decir, ¿qué es el mercado monetario o mercado del dinero? Así también se le llama, mercado monetario o mercado del dinero. Porque la moneda es dinero, ¿no? Lo que pasa que, si nos vamos a la historia, primero nacieron las monedas y los billetes aparecen posteriormente. Y entonces, como para darle, digamos, para darle el mérito correspondiente, se quedó ahí como monetario, moneda, ¿no? Y siempre que hablamos de dinero, aparece una figura como esta que vemos acá. Siempre hay unas rumas de moneda. Y en algún momento las monedas fueron de oro. Ahorita también vamos a hablar de eso. El patrón oro. Mientras más dinero uno tenía, tenías más oro. El dinero tenía su equivalencia en oro. Y naturalmente el que tenía más oro tenía más dinero. Y el que tenía más dinero podía comprar más oro. Eso circuló en el mundo por un tiempo. Y entonces el dinero, el papel moneda que ahora tenemos, y las monedas en sí, que no son de oro, tampoco son de plata, sino más bien creo que son de níquel o cobre, por ahí una mezcla, digamos, de metales baratos, en todo caso. Porque si no, pues la gente se mataría por el oro. Pero en algún momento hubo monedas de oro. En el Perú, anote ahí para la historia peruana, comenzamos a tener nuestra moneda con el sol de oro, el famoso sol de oro, que tuvo mucho tiempo en el Perú. Después apareció el Inti, después apareció el Inti Millón, y así, digamos, después apareció, esa es la historia, después apareció el nuevo sol, así se llamaba. Y este último que tenemos solamente el sol. Y ha habido intención también de dolarizar totalmente la política, perdón, de dolarizar totalmente la economía peruana, como lo hacen actualmente países como Ecuador, por ejemplo, aquí cerquita a nosotros y otras economías en el mundo.
En algún momento también hay que recordar que un sol, mejor dicho, un nuevo sol, parece que llegó a ser igual a $1, como un peso argentino era igual a $1. Posiblemente con un peso chileno era también igual a $1. Entonces, por ahí, así han aparecido al menos, han aparecido algunas monedas nacionales. Pero luego, como las monedas no son estables, sino que pierden valor, se deprecian o al contrario, en algunos casos se aprecian. Cuando el dólar, por ejemplo, está a 4 soles, quiere decir que el dólar está apreciado y en cambio el sol está depreciado. En la medida que necesitemos, en la medida que necesitemos más soles para comprar $1, €1, un yuan, nuestra moneda estará, digamos, pasando por este efecto de la depreciación o pérdida de valor. Y al contrario, cuando nuestra moneda se recupera y disminuye el tipo de cambio, ahí estamos hablando que nuestra moneda se está apreciando, al menos ligeramente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se dice acá? El mercado monetario es en el que se negocian títulos, valores de deuda a corto plazo, con bajo riesgo y alta liquidez, que son emitidos tanto por empresas del sector privado como entidades gubernamentales, etcétera, ¿no? Algunos de los instrumentos que se intercambian en el mercado de dinero son los reportes o repos, también conocidos, ¿no? Pagarés de entidades financieras, ¿no? Préstamos interbancarios, valores de deuda a corto plazo, entre otros. Este mercado tiene un impacto directo en la formación de los tipos de interés, ¿no? Los tipos de interés. Cuando habla de tipo de interés, se está hablando de la tasa de interés, ¿no? Claro, aquí aparece pues que en instrumentos de corto plazo generalmente se habla de un interés bajo y cualquier instrumento de mediano y largo plazo ya aumenta la tasa de interés. Por eso se dice que el plazo tiene relación directa con el tipo o tasa de interés. A mayor plazo siempre va a haber una tasa mayor, ¿no? Por eso que hay casos donde algunas empresas prefieren, como creo que el otro día comentamos, ¿no? Prefieren no cobrarte al contado, sino que le pagues después. Y al pagarle después, le vas a tener que pagar una tasa. ¿Por qué? Porque es así se maneja el dinero, ¿no? A mayor plazo, mayor tasa de interés. Y esto al banco o a cualquier entidad no le molesta porque como tenemos una inflación controlada de menos de 4% al año, ¿cierto? Quiere decir que el dinero que reciban va a ser muy similar si lo reciben hoy o si lo reciben mañana. Pero en cambio, si fuera una inflación alta, correrían o se interesarían en cobrarte en este momento, lo más pronto posible, porque obviamente el dinero en presente vale más que el dinero en futuro, ¿no? El dinero en futuro es incierto, no sabemos si llegará, ¿no? O podrían presentarse algunas circunstancias peores a las actuales, y entonces no se tiene la certidumbre de nada. En finanzas en general se hacen muchas proyecciones. Repito, en finanzas en general se hacen muchas proyecciones, pero finalmente esas proyecciones son convertidas a valor actual. En finanzas hay un indicador financiero que se llama el valor actual neto. El valor actual neto.
Y entonces, siempre se está, digamos, actualizando valores, o lo que es lo mismo, determinando el valor actual neto, porque el dinero, digamos, en futuro, eh, el dinero que está en futuro, ¿no? Lo tenemos que traer al presente para ver cuánto representa, ¿no? Si representa algo positivo o algo negativo, ¿no? Así se manejan estos aspectos, ¿no? Otro concepto aquí de mercado monetario, un mercado monetario de dinero puede definirse como el mercado al por mayor de activo de bajo riesgo y alta liquidez y emitidos a corto plazo, 18 meses como máximo. Son mercados donde se negocian activos financieros a corto plazo, donde el corto, dado el corto vencimiento de los activos, suele decirse que es un mercado muy líquido, ¿no? Aunque alguno de sus instrumentos no tenga una negociación secundaria, etc., etc., ¿no? En estos mercados, como ya dije, hay una característica. Acá donde está mi lápiz, aquí no veo que aparece. Allá, apareció el lapicito. Vamos a ver. Tenemos por acá, entonces, vamos a decir que este es un mercado. Ahí está el mercado. ¿Qué tiene el mercado? Tiene por acá van a estar los demandantes. Y por el otro lado van a estar los oferentes. Correcto. Así funciona el mercado. Los de acá tienen necesidades, demandan dinero, demandan algunas operaciones financieras, ¿no? ¿Y dónde lo encuentran? Aquí, en el mercado. Llámese monetario, llámese de divisa, llámese bancario, llámese bursátil, llámese de productos, etc., ¿no? Y aquí en el mercado, lo que ofrecen, lo que tienen la oferta, ¿no? Lo que tienen la oferta son los llamados oferentes, ¿no? Y entonces estos oferentes entregan el dinero a cambio, digamos, de, de un precio, ¿no? Pero antes dije, entregan dinero. Si entregan dinero, estamos hablando de la mercancía que está de por medio. Y el otro elemento es el precio. Aquí está el precio, ¿no? Esos son los elementos básicos de un mercado, ¿no? Pero puede, puede haber, digamos, otros elementos como, por ejemplo, los organismos supervisores, ¿no? Por acá puede haber un organismo regulador, por acá un organismo supervisor. Aparte está por acá el gobierno, ¿no? El gobierno, y así, digamos, se va complicando el asunto. Claro que acá en los demandantes también sucede que hay personas. Las personas pueden demandar eh, dinero, ¿no? Las empresas y también el gobierno que está haciendo. Acá, en el caso de los oferentes también. Los oferentes puede ser cualquier persona, puede ser cualquier empresa, especialmente estas empresas de dinero, los bancos, casas de cambio, etcétera, ¿no? Empresas, están ahí las empresas. Y eventualmente también está el gobierno. El gobierno también es oferente. El gobierno es oferente, por ejemplo, cuando paga los sueldos de sus trabajadores, cuando eh, da préstamos a sus trabajadores, cuando entrega bonos, como lo que ya han venido entregando, ¿no? Y según una candidata dice que se seguirá entregando mucho más bonos. No ha dicho cómo, ni dónde, y tampoco nadie le pregunta, pero ha dicho que va a entregar. Hay gente que ya no le cree, ¿no? Porque el modelo que propicia
esta candidata no es dado, digamos, entregar bonos, sino más bien todo lo contrario, encerrar el caño, ¿no? Sino que estaría utilizándolo políticamente. En todo caso, pues depende, va a depender de las circunstancias que estemos. Y así digamos, aparece este historial de los mercados. Miren, en esto de los mercados, hablando del dinero, ¿cómo es esto del dinero? Recordemos que, miren, acabo de indicar acá que arriba está el gobierno. Y más arriba del gobierno, miren, por acá ya no me permite dibujar, pero vamos a suponer que está por acá. Esto vamos a suponer que está sobre esto. Y ahí tenemos lo que se llama el Sistema Monetario Internacional. Sistema Monetario Internacional. Todo esto que está acá, todo esto que hemos visto, es dependiente de todo esto que se llama el Sistema Monetario Internacional. Y entonces conocer algunos aspectos de cómo funciona el Sistema Monetario Internacional nos va a dar pie, digamos, a que veamos cómo fluyen las cosas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir a ver en este momento, algunos tópicos del Sistema Monetario Internacional. Recordemos que cuando hablamos del Sistema Monetario Internacional, es un sistema organizado por las Naciones Unidas y que dentro de sus organismos, entre otros, está el Fondo Monetario Internacional. Está también el famoso Banco Mundial y cada uno con sus funciones. Y además hay otros organismos como la Corporación Andina de Fomento para América Latina, hay otros organismos regionales para América Central, organismos igual dependientes de este sistema a nivel Europa, a nivel Asia, a nivel África, a nivel Oceanía. Por eso se llama Sistema Monetario Internacional, ¿no? Porque está en todas partes. Y es este Sistema Monetario Internacional que justamente vigila la emisión de dinero. Recuerda que hace ratito hemos dicho que en un momento hubo, digamos, un patrón oro. Y entonces, más oro tenía un país, más dinero tenía. Y el que no tenía oro, no tenía dinero y por lo tanto tenía dificultades para hacer sus adquisiciones. Pero actualmente, ahorita, el dinero no tiene ningún respaldo, ni de oro, ni de plata, ni de la producción, como también en algún momento se habló, digamos, que el dinero que se emite está en base al Producto Bruto Interno del país, ¿no? Más producto o más producción, digamos, más capacidad de manejo de masa monetaria, ¿no? Actualmente no. Actualmente se emite dinero nada más, se emite dinero. Y entonces este sistema monetario internacional está vigilante, ¿no? Está vigilante de que se emita, digamos, un dinero, que se emite el dinero, ¿no? Porque tiene que emitirse, alguien tiene que hacerlo. Y este vigila que el dinero que se emita sea un dinero en cantidad, ¿no? En masa, en cantidad, que sea racional. Ni mucho que termine originando inflación, ni poco que termine también originando deflación, sino una cantidad racional que no traiga ninguno de esos defectos macroeconómicos, ¿no? Porque es tan perversa la inflación como la deflación. O sea, no debería, en la práctica, en una economía no debería haber ninguno de esos elementos, como pasa en nuestro país en este momento. Tenemos que ser claros, este modelo, que es un modelo neoliberal, capitalista, nos ha traído esa ventaja, ¿no? Nos ha traído esa ventaja de estabilidad, ¿no? Estabilidad especialmente macroeconómica.
buenos indicadores macroeconómicos, baja inflación, no hay devaluación, no hay deflación, el tipo de cambio es un tipo manejable, tenemos altas reservas internacionales, tenemos también, y así otra ventaja, ¿no? Pero hay, claro, unos serios defectos también ahí, ¿no? Los defectos son los monopolios que se han creado alrededor, por ejemplo, de la banca, ¿no? Que, que, que nos castiga con altas tasas de interés, tasas perversas, leoninas, como se ha comentado también en otro momento. Y también hay en los productos, también hay varios grupos económicos que monopolizan eso y eso no es conveniente para un mercado y menos para el total de una economía, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que corregir ahí, ¿no? Pese a lo bueno que se tiene. Uno tiene que ser consciente de que hay varias cosas que son muy positivas, adecuadas con este modelo, pero que es necesario hacer varios cambios ahí, ¿no? Y los dos candidatos que tenemos ahorita han hablado de esos cambios. Han hablado ambos, ¿no? Han aceptado aún la candidata al inicio no comenzó hablando de cambios, y más bien el otro candidato habló de hacer cambios severos, pero al final los dos han modificado su performance. La candidata ha dicho que ha aceptado que es necesario hacer unos cambios, y el otro ha moderado, digamos, esos extremos, ¿no? Y entonces ahí está la disputa. ¿Todo por qué? Por la economía. Todo porque la economía, el país, digamos, marche de la mejor manera. Entonces pasamos ahí un ratito a ver esto, un material que tenemos ahí audiovisual referente al sistema monetario internacional para tener una visión más clara sobre lo que estamos hablando. A ver, un ratito, ya estamos por acá. Mm. Bueno, el sistema monetario, el rol de las entidades financieras. Recuerde que desde el caso de los mercados, en el caso de los mercados, estamos hablando de los mercados formales, ¿no? Mercados formales, mercados legales. Y en ese contexto aparecen una serie de entidades, supervisoras por un lado, reguladoras por otro lado, promotoras por otro lado, ¿no? Y entonces el sistema monetario internacional está detrás de todo eso. Hola, mi nombre es Daniel Osorio y yo soy el director del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República. En esta ocasión vengo a hablarles del sistema monetario y del rol que en él juegan las entidades financieras. Entonces empecemos con las definiciones. ¿Qué es el sistema monetario? El sistema monetario es todas aquellas instituciones y mecanismos a través de los cuales se provee medio de pago a la economía. Ustedes pueden imaginar la importancia que tiene el sistema monetario. Una economía contemporánea como la economía colombiana realiza la inmensa mayoría de sus transacciones utilizando medios de pago, como el efectivo, como las tarjetas. Entonces, la importancia del sistema monetario para el funcionamiento de la economía es fundamental. El sistema monetario
comprende fundamentalmente dos grupos de agentes. El primero es el Estado, que ya sea a través de un gobierno o a través de un banco central, que provee efectivo, base monetaria, billetes y monedas, el medio de pago básico a la economía. Y por otra parte está el sistema financiero. Y el sistema financiero, para efectos de esta conversación, podemos dividirlo en dos grupos de entidades. Uno, los bancos comerciales, y dos, el resto del sistema financiero, que comprende instituciones como las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades administradoras de inversión, etc. Estas últimas instituciones, que hacen parte del sistema financiero, sirven como vehículos a través de los cuales los ciudadanos pueden ahorrar e invertir su dinero. Entonces, estas firmas proveen el servicio de recibir el dinero, quizás en custodia, e invertirlo en diferentes proyectos productivos o en diferentes títulos financieros. Los bancos comerciales, por su parte, tienen un rol que es clave, porque a diferencia del resto del sistema financiero, los bancos comerciales crean medio de pago. Tienen una licencia para crear dinero de alguna manera. Ciertamente no billetes y monedas, no imprimen ni crean monedas, pero sí tienen una licencia para crear crédito. Y en la actividad de creación de crédito, un banco crea medio de pago. ¿Cómo funciona esto? Simplemente uno tiene entendido quizás que un banco es una máquina que recibe ahorros de unos agentes y lo presta a otros agentes. Esa visión es cierta, pero es quizás parcial. Cuando un banco recibe a un potencial deudor, alguien que necesita recursos para un proyecto productivo, el banco le extiende un crédito y crea simplemente un depósito a favor de ese deudor. Le entrega, qué sé yo, una chequera, una tarjeta de débito, y ese deudor ahora tiene acceso a recursos del banco. Y en una economía moderna, la gran mayoría del medio de pago no es, sorprendentemente, los billetes y las monedas. Son los medios de pago creados por los bancos. Hagan una introspección. La mayoría de veces que la gente hace pagos ya sea mediante una transferencia bancaria, o mediante el uso de una tarjeta de débito, o mediante el uso de una tarjeta de crédito. Todos esos medios de pago que utilizamos cuando tocamos a los bancos comerciales o cuando utilizamos mecanismos provistos por los bancos comerciales, están haciendo uso de dinero o de medio de pago que es creado por los bancos comerciales. Entonces, por un lado tenemos al Banco Central, que crea billetes y monedas, y por el otro lado tenemos al sistema financiero y en específico a los bancos comerciales, que crean medios de pago en un sentido mucho más amplio. Ahora, imagínense entonces la responsabilidad que tienen los bancos en la actividad de provisión de dinero. Un banco, como les dije, crea dinero simplemente en la actividad de extender un crédito. La importancia de esta actividad es tal que históricamente, por tal razón, los bancos comerciales han estado sujetos a un conjunto de regulaciones muy fuertes. Y aquí me quiero detener en dos que son quizás de las más importantes. La primera es que tradicionalmente, casi que desde la invención de los bancos centrales, se les ha exigido a los bancos comerciales mantener un porcentaje de los depósitos que reciben de la gente en la forma de efectivo, ya sea en sus cajas, en cajeros o en las bóvedas del Banco Central. Ese porcentaje, que se conoce en la literatura como reserva o como encaje, sirve de alguna manera como garantía, que está allí disponible en caso de que algunos de sus depositantes quieran retirar el dinero. De manera que pensemos nuevamente en lo que estudiábamos hace un segundo. Un banco crea dinero al momento de extender un crédito, simplemente creando un depósito a favor de la persona a la cual le está otorgando ese crédito. La existencia del encaje implica que esa actividad tiene una restricción, y es que el banco tiene que contar con una cantidad de efectivo, un encaje, por cada depósito que está creando. Y la cantidad de efectivo, al ser limitada en la economía, restringe de alguna manera la creación de dinero por parte de los bancos. Entonces, los bancos, al crear dinero, deben asegurarse de que cuentan con ese efectivo, ya sea proveniente del Banco Central o del público, en la forma de recursos de ahorro. Entonces, esa es la primera regulación
fuerte que enfrentan los bancos en su actividad de creación de crédito, de creación de dinero, y dado origen histórico a lo que se conoce como el sistema bancario de reserva fraccional o el sistema bancario de encaje, que es la base sobre la cual están construidos los sistemas monetarios modernos. Esa es la primera clase de regulación que reciben los bancos. Pero hay otra que quizás en las décadas más recientes se ha vuelto mucho más importante, que es la regulación de capital. Claro, un banco cuenta con efectivo y con depósitos del público e invierte esos recursos o crea crédito a agentes que tienen una probabilidad de repagar estos créditos que no necesariamente es 100%. Un banco extiende un crédito y simplemente tiene una probabilidad de que no le paguen. De manera que los créditos que un banco extiende cuando crea dinero son créditos riesgosos. Y la actividad bancaria, en ese sentido, es una actividad riesgosa. Entonces, los reguladores, en respuesta a este riesgo, han tomado la decisión de exigir a los bancos poner capital en cada operación de crédito. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente que cuando un banco extiende un crédito, debe poner parte de su capital para financiar ese crédito. De manera que un banco financia un crédito con depósitos del público, el ejercicio de creación propia de crédito que hace y, muy importante, con capital propio, con recursos de los accionistas, en un porcentaje relativamente bajo. De manera que la idea con este capital que los bancos tienen que poner es que los que manejan el banco como tal, no solamente el riesgo lo enfrentan los depositantes, sino que lo enfrenta el banco propiamente dicho al poner recursos propios, al poner capital propio para financiar cada operación de crédito. En este sentido, los bancos, al tener que poner recursos propios, adoptan un comportamiento que tiende a ser un poco más cauteloso entre más alto sea este requerimiento de capital y seguramente gracias a la existencia de este capital, los depósitos de los ahorradores de la economía en los bancos se encuentran mucho más seguros. Entonces, la existencia de este capital, de este requerimiento de capital, adopta dos formas. Una, activamente los reguladores de los sistemas financieros, en el caso colombiano la Superintendencia Financiera, ha exigido a los bancos este requerimiento de capital. Pero también muchas veces los inversionistas en las instituciones financieras exigen a quienes manejan el banco estos requerimientos. Es cierto que los depósitos de los ahorradores están más protegidos cuando existen estos requerimientos de capital. Pero hay un costo, digamos, a la existencia de estos requerimientos. Y es que cuando la economía entra en crisis financiera y la tasa de impago, es decir, la tasa de créditos que dejan de pagarse o que entran en mora, aumenta, los bancos empiezan a perder ese dinero. Claro, en primer lugar, para eso está el capital. Si los activos de los bancos empiezan a perder valor, entonces es el capital, es la plata que han puesto los dueños del banco la que enfrenta primero esas pérdidas. Claro, pero en la medida en que ese capital se va reduciendo, el requerimiento de capital tal vez empieza a volverse un poco más restrictivo. Y los bancos tienen que o conseguir más capital para financiar sus operaciones o reducir los créditos que están otorgando a la economía. Y esa relación entre la situación de la economía y los requerimientos de capital que los bancos enfrentan da origen a lo que la literatura conoce como los ciclos de crédito. Claro, mientras la economía va bien, es fácil conseguir capital y otorgar más crédito. Pero cuando la economía va mal y el crédito va cayendo y el capital se va desgastando, el capital de los bancos se va desgastando, entonces los bancos se ven forzados a reducir aún más el crédito. Entonces, este comportamiento del capital, en otras palabras, también se describe en la literatura como el apalancamiento. El apalancamiento es simplemente la capacidad que tienen los bancos de, utilizando una cantidad relativamente reducida de recursos propios, extender mucho crédito a la economía o tener un portafolio de activos mucho más grande. Muchas gracias por acompañarnos en este módulo de Cátedras de Macroeconomía y Banca Central. En el próximo módulo estudiarán la inflación, sus causas y sus costos. Ahí agradecemos al colega Osorio por esa aclaración, ¿no? Que así como funciona, digamos, la banca ya en Colombia, en forma similar ocurre acá en el país, ¿no?
Que no sé si hay un comentario de parte de ustedes. Con todo gusto, por favor. Profesor, Y a mediados del siglo XIX. Dime. es un sistema que la banca ha creado, bueno, como el mismo comentarista ha dicho, ¿no? Para proteger las inversiones de los ahorristas, por decirlo así, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si no, si los inversionistas de los bancos no pusieran, no pusieran dinero? O sea, realmente, como quien dice, pues no les importaría que los prestatarios paguen, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo, sus inversiones no estarían siendo afectadas, o me equivoco. Claro. Así, en realidad, en línea general, después, primero para constituir una empresa, siempre hay un aporte capital, ¿no? Y ese capital eh, corre el riesgo, ¿no? Corre el riesgo, digamos, de que si no se gestiona adecuadamente, pueda perderse, pero también al contrario, pueda aumentar. En este caso, los bancos, hay dos situaciones, ¿no? Hay dos situaciones. Primero, digamos que se les exige, digamos, bastante, se les exige bastante en el sentido de que lleven a cabo un encaje, es decir, un porcentaje que es el 1% de todos los depósitos vaya, digamos, al Banco Central de Reserva como garantía para posiblemente si quisieran retirar algunos, ¿no? Porque es así, también se da esa situación. Pero el otro concepto es el capital, ¿no? Pero siempre se ha dicho, digamos, que los bancos, en realidad un banco no te presta dinero propio, no te presta dinero a los accionistas, sino que espera que haya depósitos y esos depósitos o ese dinero a los ahorristas es que finalmente te presta. Ahí en Colombia están un poco más adelantados que nosotros y es un poco, hay un mejor manejo, digamos, del sistema financiero. Acá en el Perú no se les exige, digamos, que tengan, digamos, como que respalden, digamos, ese dinero ese dinero que prestan con capitales de los accionistas, ¿no? Porque ese es el punto de discusión, ¿no? Si bien es cierto, estas entidades tienen un capital social, ¿no? Pero ese capital social puede estar en terrenos, edificaciones, puede estar en vehículos y tanto, digamos, bienes así de capital que tienen los bancos, ¿no? Pero no necesariamente está en dinero ahí para ser prestado, ¿no? Generalmente en nuestros medios no lo está, pero allá veo que de alguna manera el sistema les exige, digamos, que los créditos que otorguen no solamente dependan de los depósitos de los ahorristas, sino que también corra un riesgo el accionista. Y ese es lo más lógico, ¿no? Y recuerda que hace ratito estuve hablando que el sistema nuestro tiene alguna falencia, y esa es una falencia, por ejemplo. No puede ser pues, que el ahorrista que deja su dinero corre más riesgo que el propio accionista, que es el dueño de la entidad financiera, ¿no? Es el que debe, en realidad es el que debe correr todo el riesgo, pero sin embargo ha pateado el riesgo para el otro lado, al ahorrista. Pero claro, a raíz de eso también se ha creado el Fondo Seguro de Depósito, ¿no? El Fondo de Seguro de Depósito donde de alguna manera también se le asegura, digamos, al ahorrista que en caso, digamos, de que hubiera una quiebra bancaria, su ahorro hasta cierta cantidad está ahí y lo puede reclamar inmediatamente al presentarse un problema. Pero eso no es tan, digamos, eh, claro, preciso en el sentido, digamos, que
uno, digamos, como ahorrista, debería tener la garantía de la devolución total de su depósito, ¿no? Y no solamente el importe que indica, digamos, el seguro, ¿no? Porque el seguro está algo de 105, sí, algo de 105.000. Pero una persona que tiene 2 millones, 3 millones, 50 millones depositados, por ejemplo, solamente va a poder recuperar inmediatamente esos 105.000, ¿no? Y el resto, ¿cuándo? Tiene que esperar, digamos, que el banco se liquide y venda todos sus activos, y esos activos ya convertidos en dinero y comience, digamos, a, a devolverlo. Dicho de otra manera, en otras partes del mundo se ha tomado más seguridades. Primero, para que funcione el sistema. Segundo, en favor del ahorrista. Y justamente eso es lo que habla. Acá nos falta todavía esa parte. Acá en Perú, los accionistas no están corriendo mayores riesgos. No están corriendo mayores riesgos. Y esto, digamos, y esto sin contar, digamos, mire, que las operaciones bancarias no están grabadas con tributos. Tienen ahí otro beneficio. Y le digo otro. Los bancos efectivamente pagan impuesto a la renta. Pero los bancos han conseguido que todas sus operaciones, todo tipo, digamos, de colocaciones o préstamos que realicen, tengan provisiones. ¿Y qué son esas provisiones? Son gastos que les aceptan, porque son gastos que se deducen del impuesto a la renta que les toca pagar, ¿no? Es decir, tiene una serie de ventajas, ¿no? Tiene una serie de ventajas, ¿no? Alguien, por ejemplo, algún momento dijo que el mejor negocio en el Perú era ser banquero, porque tenía de lado a los políticos, a las leyes y al sistema en general. En cambio, hacer industria, incluso hacer comercio o prestar servicios de otro tipo que no sean los bancarios, es bastante esforzado, es bastante, incluso hasta perseguido por la SUNAT en algunos casos, etc. Entonces, así están, Pepito Ugaz, así está la cosa. Bien, ¿algún otro comentario por ahí que me dice con Esther, Osmer, Bruno, Elsa, Luz? Gracias, profesor. Gracias a ti por tu intervención, ¿eh? Shirley, ¿qué dice? Shirley, Cintia, Brandy, interesante. David, Johan, Jacqueline, Luz Carita. ¿Algún comentario? Sí. Profesor, un favor, ¿nos podría explicar qué sucede? O sea, ¿cuál es el efecto que sucede en el país cuando se empieza a emitir dinero así a la ligera? Ajá, claro, claro. Primero que está por el momento está prohibido, digamos, de emitir una cantidad grande que no sea la racional, la que necesita el país, ¿no? Entonces, los efectos son desastrosos porque originan, digamos, una fuerte inflación, ¿no? Que llevan, digamos, a... ¿Por qué fuerte inflación? Porque al haber más dinero, la gente comienza a comprar más, aparecen más demandantes. Y entonces, ante la demanda, sube el precio de los bienes y servicios, ¿no? Por cuestión de mercado, ¿no? Por eso se dice que a mayor demanda, mayor precio, ¿no? O sea, esa es una regla que está ahí por siempre, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? Ese es el efecto de la inflación, ¿no? Y la inflación hace, digamos, que la mayoría de la gente del pueblo, que somos nosotros, ¿no? Con los pocos recursos que tengamos, eh, se reduce nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de consumo, porque nosotros en el trabajo, en la vida cotidiana, seguimos recibiendo
la misma cantidad de sueldos, por decirlo. Pero en el mercado ya subió la yuca, el camote, el pescado, el arroz, la leche, la chela, todo, digamos, por decir. Cuando hay una inflación, origina todo eso, pues, ¿no? Y entonces ese es el daño, ¿no? El daño, digamos, es que origina, digamos, la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, se requiere más monedas para comprar un bien o servicio, etcétera. Pero claro, frente, digamos, a un panorama malo para unos, hay un panorama bueno para otros, ¿no? Eso es así. En toda economía sucede así. Donde uno gana, perdón, donde unos pierden, en este caso, la mayoría, los pobres, otros ganan. La gente, digamos, de mayor capacidad adquisitiva, el gran empresario, por decir. Esos fenómenos suceden, ¿no? Suceden y están ahí siempre pendientes. Por eso, digamos que en el Perú, como en Colombia, como se ha indicado, se tiene al Banco Central de Reserva como el guardián ahí de la política monetaria. La masa, cuida, digamos, la masa monetaria, ¿no? Que no sea en exceso ni en defecto, que sea más o menos una cantidad tal que permita el intercambio de dinero por los bienes y servicios que requiere la economía, ¿no? Pero claro, eso también no es tan perfecto eso. En economía, nada es perfecto, ¿no? Y más aún en nuestra economía, que es informal, es ilegal en gran parte. Y sobre eso los candidatos que tenemos por ahora no están diciendo nada, ¿no? Porque no les gusta chocar, pues, porque para formalizar la economía van a chocar con mucho, digamos, gente que hace negocio. Y cuando se trata de la economía ilegal, igualmente van a chocar ahí con gente de negocios como con gente que trabaja, con trabajadores también. Y entonces no es un tema, digamos, de campaña, ¿no? Pero sí va a ser un tema, digamos, de gobierno. Cualquiera, digamos, que entre al gobierno, va a ser necesario, digamos, que formalice, que legalice totalmente la economía, ¿no? Como punto de partida. Ustedes habrán escuchado que por ahí los analistas, más que los candidatos, los analistas salen a hablar, dicen, eso nos afectaría varios puntos del PBI. Ya no creceríamos a tal tasa del PBI, pero nadie dice, digamos, cuál es el valor del PBI. Ni siquiera si uno busca información en el BCR o en el propio Instituto Nacional de Estadística encuentra cuál es el valor del PBI. Solamente dan indicaciones de que aumenta o disminuye, ¿no? Pero debe ser sobre un valor, ¿no? ¿Y cuál es ese valor, no? El asunto es el siguiente, ¿no? No es posible en nuestro medio tener un valor exactamente, o un valor real, digamos, del Producto Bruto Interno. ¿Y por qué? Porque tenemos una economía totalmente informal, ¿no? Más del 60% de nuestra economía es informal, ¿no? Y ya que hablamos de dinero, si bien es cierto, por los bancos circula mucho dinero y todo eso, pero en la economía informal y en la economía ilegal, posiblemente circule más dinero todavía que por lo formal, ¿no? Recuerden que hay reyes de la papa, el camote, la yuca, el ají, hasta el pescado, y hay muchas cosas informales e ilegales que se llevan a cabo en el país, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué actividades se llevan a cabo en relación con el narcotráfico o como dicen el narcoterrorismo, ¿no? Si existen narcos, si existen terroristas, es porque llevan a cabo sus actividades, ¿no? Y compran armas, compran pertrechos, compran esto, compran lo otro, y compran combustible, y compran una serie, y también venden, correcto. Dicen que hay, dicen que hay eh, narcotraficantes y hay terroristas, pero
nadie los identifica, ¿no? Ni nadie sabe qué cantidad mueven en la economía, ¿no? Es algo muy curioso lo que pasa en el país, esa situación, ¿no? Y lo peor es que nadie hace nada, porque esto de la informalidad viene de toda la vida, ¿no? En su momento, este candidato Hernando de Soto, en los 90 del siglo pasado, con su libro El otro sendero, no se refería a sendero luminoso, sino se refería, digamos, al- a la otra ruta que debe tener a la otra ruta que debe tener la gente formalizándose. Y hablaba, por ejemplo, de la cantidad de trámites que había que hacer para constituir una empresa. Y hablaba de kilómetros de papel que tenía que hacerse en una municipalidad, en un ministerio, en ese tiempo, en, en la entidad antes de la SUNAT había una entidad ahí que exactamente ahorita no recuerdo, pero igualmente que exigía una serie de trámites. Bueno, a raíz de ese libro se redujeron, ¿no? Se redujeron incluso varios impuestos, para comenzar varios impuestos. Y por ahí aparece pues esto del FONAVI, ¿no? El FONAVI se elimina, y otros también, ¿no? Bueno, al eliminarse el FONAVI, después aparece la inquietud de reclamar ese dinero, ¿no? Toda vez que, toda vez que no era considerado como un impuesto, porque si cuando es un impuesto, es como su nombre indica, una imposición del Estado hacia los ciudadanos, ¿no? Si es impuesto, nadie puede reclamar. Nadie puede decir, yo he pagado 10.000 soles de IGB, quiero que me devuelvan, porque de acuerdo a las leyes y a la doctrina, lo que es impuesto es un derecho del Estado y tenemos que pagarlo. Pero este, este FONAVI no era, digamos, no era considerado como un impuesto, sino era considerado como una contribución. Y entonces, cuando es una contribución, uno está obligado a entregar, digamos, un dinero, pero el Estado está obligado a darte algo. Y como el Estado en sus primeros años sí dio algunos beneficios, como terrenos, vivienda, con el gobierno de Belaúnde. Después, en el tiempo de Alan García, ya no hubo nada de eso. Y en los primeros años de Fujimori, y más bien se eliminó todo eso. Y entonces originó, digamos, todo un desajuste ahí en relación, digamos, con la economía, esa situación. Entonces, todos esos elementos, digamos, se originan porque algo está mal, ¿no? Algo está mal y es necesario mejorarlo. Y por eso nuevamente la inquietud de que si, aunque estemos, digamos, bien en un sistema, tenemos que ir mejorando. Como esto de la determinación del Producto Bruto Interno. No puede ser, digamos, que un país que se dice que es tecnológico, que es eh, que tiene buenos profesionales, científicos, no sepamos directamente y en forma clara y precisa el valor que tiene nuestro Producto Bruto Interno. De acuerdo a la teoría económica, el Producto Bruto Interno viene a ser la suma de todo lo que produce un país, de todos los bienes finales que produce un país, bienes y servicios finales que produce un país, que produce el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, ¿no? El sector primario se considera, por ejemplo, la agricultura, ganadería, la extracción de minerales, la extracción de madera, etc. Ya el sector secundario entra lo que es industria, ¿no? Y el sector terciario lo que es servicios. No tenemos toda la información al respecto, porque tenemos pues muchas cosas informales que se hacen en el país. Por ejemplo, cualquier ama de casa que quiera ayudarse, compra maíz, lo muele y hace tamales y sale a vender sus tamales. Eso no está en el PBI. Cualquier señor en la casa, eh, si sabe cortar el cabello, inmediatamente avisa a los vecinos que está cortando el cabello y eso no entra.
y el gafitero y el que recoge por ahí cosas usadas y, y el que repara, todo eso no pasa por el control de la economía, ¿no? Si bien es cierto, se podrá tener un valor del PBI, por ahí es un valor ficticio, es un valor, digamos, supuesto, que no, pero no tenemos un valor real. Entonces, cuando uno no sabe lo que tiene, en realidad no puede organizarse de la mejor manera. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Debemos organizar la casa. Primero debemos organizar la casa ahí y después dar la norma, digamos, para que la economía camine, digamos, sin monopolios, sin oligopolios, sino una economía, digamos, verdaderamente de libre mercado, donde todo se lleva a cabo en marco de oferta y demanda, pero no donde imponga el oferente, sino que negocie con el demandante, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Y que técnicamente tiene el nombre de economía social de mercado y que está en la Constitución, pero que no se aplica en nuestro país. En nuestro país tenemos un modelo de economía totalmente mercantilista, ¿no? Donde el Estado ve que hay abuso y se hace loco, mira al otro lado, ¿no? Donde el Estado sabe que hay monopolios y el Estado sabe, porque Indecopi lo está diciendo, por ejemplo, que habría concertación de precios y por eso ofrece premios a quien denuncie, digamos, concertación de precios, ¿no? Porque eso afecta pues a una parte de los agentes económicos, ¿no? Algunos se van a beneficiar, pero generalmente los que se benefician son los oferentes. ¿Y quiénes son los oferentes? Los grandes negocios, los grandes empresarios, ¿no? Y en el otro lado están los micro, pequeños y medianos empresarios y la gente, la familia, la gente en particular, ¿no? Que somos, que seremos más, pero que no tenemos no tenemos fuerza, digamos, como para luchar contra el poder económico, ¿no? Entonces el Estado debe hacer ese papel de árbitro en esta economía. No puede estar, digamos, cruzado de brazos, ¿no? No puede limpiarse, digamos, limpiarse, limpiarse las manos o algo así y dejar, digamos, que haya abusos. Aquí en estos mercados que estamos hablando, bancario, de la bolsa de valores, hay muchos abusos. Y en otro momento hemos dicho que es muy caro, muy oneroso entrar al mercado bursátil, ¿no? Y que no debe ser así. Hay que ajustar ahí bastante las cosas ahí para que haya más gente que participe, ¿no? Y en el mercado bancario, ni qué decir, ¿no? Ya el gobierno, perdón, el Congreso aprobó una ley para que sea el Banco Central que fije la tasa de interés del sistema bancario, ¿no? Y esperemos que se dé, y especialmente que se cumpla, ¿no? Porque una cosa es que se dé el cumplimiento de la ley y luego, digamos, le saquen ventaja, ¿no? Como escuchaba, por ejemplo, ustedes saben lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que se aprobó la devolución de los aportes a las AFP. Eso lo aprobó el Congreso, lo envió el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no lo aprobó. Lo envió, lo devolvió al Congreso y el Congreso por insistencia lo aprobó, ¿no? Lo que denota, digamos, que tenemos un gobierno que no se condice con la gente necesitada, con la gente que tiene problemas, ¿no? Y más bien el Congreso está haciendo ese papel. Pero ¿qué pasa? Esto que les voy a contar, ¿no? Ayer veía, digamos, un video de una chica, y que es cierto eso, que dice lo siguiente, que cuando cuando los trabajadores van a pedir su dinero, la AFP, porque lo necesitan, porque algunos no están trabajando, otros les han reducido el sueldo, etcétera, ¿no? Entonces, en el portal de la AFP te dice, tú, tú quieres tiene dos opciones, te dice, tiene dos opciones. Uno, que tu dinero vaya a esta cuenta
a una cuenta tal que de los mismos bancos que son dueños de la FP y otro que lo lleves a cualquier cuenta que quieras. Y entonces esta señorita decía que en eso se da ahí. ¿Qué tal si decides porque se quede en el banco que ellos te dicen? Primero que por depositar en esa cuenta del banco que te dicen te van a cobrar una comisión. Y va a estar sujeta a los gastos que siempre ocurre, tarjeta, mantenimiento, comisión, gasto administrativo, etc. Y que por ahí no vas a poder retirarlo todo, sino que ellos van a seguir manejando el sistema. O sea que estaría pasando el dinero de una AFP a su socio, a su dueño, que son el banco, ¿no? Y seguirían, digamos, en el poder del dinero. En cambio, si uno elige que le depositen en su cuenta que tiene o en la cuenta que ellos decidan, porque de todas maneras va a pasar por una cuenta, ¿no? Pero cuando uno decide que su propia cuenta es diferente, ¿no? Ya lo puede utilizar como le da la gana, ¿no? Entonces, esta chica aconsejaba, digamos, el sentido, digamos, que debemos analizar esa situación y debemos de ver, digamos, cuál es lo más conveniente, ¿no? Entonces el sistema hace el sistema hace esas perversidades, ¿no? El sistema, ¿por qué? Porque el sistema es así, es una suerte ¿cómo le llaman? Económicamente le llaman oligopolio, ¿no? Van formando, digamos, ahí sus grupos entre comillas, digamos, mafias. No podemos decir que son mafias directamente, pero hacen como si lo fueran, ¿no? Y así sucede, digamos, esas situaciones. Bien, parece que ahí quiere comentar, por favor, algún punto. Profesor, Dime. le comento en cuanto a lo que usted está diciendo, Ujú. qué pasó en mi caso, ¿no? A ver, dime. Sí, yo solicité la primera vez que hubo la devolución. Claro, Y el año pasado, ¿no? claro, yo al banco le di mi cuenta, ¿no? Le pasé mi cuenta, pero ¿qué hicieron estos señores? Me abrieron otra cuenta. Ujú. Me abrieron otra cuenta y me depositaron en esa cuenta, ¿no? Y yo consulté, ¿no? Y me dijeron, bueno, es que como este depósito es intangible, ¿no? Si tú tuvieras alguna otra deuda, pues el banco, pues de ahí nomás se cobra, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, pero bueno, o sea, lo dejé, pero, o sea, no me cobran, pero yo sé que de repente por ahí hay algún beneficio que de repente el banco está obteniendo, ¿no? Pero lógicamente, como usted dice, ese dinero, con el dinero que está depositado ahí, con ese dinero está trabajando el banco, pues, ¿no? Claro, lógico. Ajá. Sí, sí. Ellos deberían, la ley ahí ha debido precisar, o el reglamento, algún documento ahí, debe precisar, digamos, que la devolución sea directa y que no haya, digamos, ningún acto, digamos, de ese tipo que acomode las situaciones, ¿no? Por aquí tenemos alguna opinión, parece acá, profesor, la Luna Yucra tiene problemas, ¿ya? Que siga intentando ahí ingresar, ¿no? Bueno, eso pasa, digamos, en nuestros medios, pues, y seguramente es necesario corregir esas situaciones, ¿no? Un candidato como Pedro Castillo ha dicho que por ahí ha sido fuerte en ese sentido, digamos, de sacar del mercado a las AFP, ¿no? Porque han demostrado, pues, que no ayuda en nada, ¿no? Que más bien, y esto se demostró, ¿no? En el 2008, con esta crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, las AFP, las AFP peruanas compran instrumentos en el mercado de Nueva York, ¿no? Y se vieron afectadas por eso. Pero, curiosamente, lo que perdieron solamente fueron los trabajadores, los aportantes, ¿no? Y las empresas que administran
curiosamente, esos años recibieron más utilidades en relación con otros, ¿no? Entonces, de ese tiempo viene esta batalla de querer deshacernos de las AFP no es nueva, es de lejos viene de tiempo atrás, viene todo esto, ¿no? Porque han demostrado pues, que no hay ningún interés social, ¿no? Que todo es un interés mercantilista, ¿no? De utilizar, digamos, el dinero de los aportantes provechosamente para sus intereses, ¿no? El asunto, digamos, que ellos deberían compartir la pérdida con los accionistas, ¿no? Perdón, con los aportantes, ¿no? Porque incluso lo que deberían perder deberían ser ellos, más que los aportantes. En primera instancia, digamos, las CFP deberían ser las que asumen todo el riesgo. En segunda instancia, habría otra alternativa de que compartan el riesgo. Pero no puede ser, pues, esta otra que existe, que el riesgo es totalmente trasladado al aportante, ¿no? Es un aprovechamiento ilícito del dinero, ¿no? Totalmente aprovechado. Es como si nosotros le diéramos dinero a una persona y esa persona hace negocios con eso y de lo que gana con tu dinero no te da nada. Es eso. Eso así va a estar. Así está caminando este sistema, ¿no? Pero esperemos pues que seguramente se van a dar algunos cambios por ahí, sea uno u otro candidato el que gane, y esperemos que sea de lo mejor para el bienestar de nuestro país. Vamos, seguimos. Ahora, tenemos esto ustedes habrán escuchado, vamos a ver aquí de esto del sistema monetario internacional, ¿no? Es interesante todo este historial del sistema monetario internacional. A ver ahí, ya. Un recorrido en menos de 10 minutos, un recorrido por toda la historia del dinero en el mundo, ¿no? Desde la época del Imperio Romano funcionaban sistemas basados en un metal, monometálicos, oro, plata, o bimetálicos, oro y plata. El oro y la plata eran activos de reserva del sistema y se acuñaban monedas en ambos metales. En el Imperio Romano se fijó 12 unidades de plata por cada unidad de oro, y a mediados del siglo XIX esta estaba fijada por 15 unidades de plata por cada unidad de oro. Para luchar contra la subida de los precios, los países bimetálicos fueron cambiando a un sistema monometálico, oro, a lo largo del siglo XIX. ¿Qué es el patrón oro? El patrón oro es un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que puede devolver al poseedor de sus billetes la cantidad de oro representada en ellos. Una alternativa es el patrón bimetálico, en el que la moneda está respaldada por una parte de oro y otra de plata. El periodo del patrón oro clásico, 1875-1914. Recordar ese periodo, patrón oro clásico, 1875-1914. En este tiempo, el dinero tenía un respaldo. Eso es lo bueno, ¿no? Incluso hay opiniones de que sería necesario que vuelva así, no necesariamente el oro como patrón, sino cualquier otro patrón, pero que, como decía Ugas, ¿qué se respalda en la emisión del dinero, ¿no? O cuál es el riesgo que se corre, digamos, de que se puede emitir dinero, ¿no? ¿Y quién dice o quién asegura que los bancos no tengan su taller, su taller ahí de emisión de dinero, ¿no? Si los delincuentes, los delincuentes pobres, si cabe el término, forman, no sé cómo, compran, digamos, máquinas hacedoras de dinero, ¿no? Otras entidades como los bancos podrían, no digo que estoy asegurando que tienen, ¿no? Podrían tener su tallercito de dinero, ¿no?
y podrían estar emitiendo dinero así sin respaldo, sin respaldo. Un dinero fuera, digamos, del marco del Banco Central de Reserva. No estoy asegurando nada que ocurra en nuestro país y tampoco en otro país, pero podría darse, está la posibilidad ahí. Y basta ver, digamos, cuando capturan, a veces uno ve la noticia y capturan a un delincuente y dice que compró una máquina de $5,000 en tal o cual país, lo trajo y comenzó a hacer billetes. Y luego compra ahí compra su papel bond, compra su papel bond y comienza a hacer su billete, ¿no? Y todavía la foto muestra, digamos, ahí un colgador como si fuera de ropa ahí, unas tiras ahí, y ahí colgaditos los billetes ahí están por cientos ahí con su ganchito ahí soleando. Eso lo hacen, eso lo hacen. Si hacen los delincuentes de poca monta, los delincuentes de cuello y corbata, ¿por qué no lo podrían hacer? Posiblemente lo hayan hecho, lo estén haciendo o lo van a hacer. Esperemos que no sea así. Por eso que es necesario, digamos, tener un patrón de respaldo. Es muy bueno eso. Cuando no hay un patrón, no tienes un respaldo, ¿no? No tienes que sostenerte. El patrón hace la función del sostén, de la plataforma. Es como una suerte de la columna de una vivienda, por decirlo. Pero si no hay esas columnas, si no hay ese patrón, no hay nada, ¿no? Cualquier momento se puede desbocar la emisión de dinero y terminamos no solamente una inflación, sino una hiperinflación, ¿no? Y eso no es lejano a nosotros, ha estado algún tiempo acá, ¿no? Somos los creadores de la inflación de los 7.500 con el gobierno aprista, ¿no? Y eso es una hoja, digamos, nefasta de estos políticos apristas y del país en general, ¿no? Está ahí, ¿no? Pero bien, entonces continuamos aquí con esto del patrón oro. En este periodo, los flujos internacionales de bienes y capitales eran relativamente libres. Londres constituía el centro financiero mundial. En cada país se establecía el valor de su unidad monetaria en términos de oro. También, los gobiernos garantizaban la convertibilidad de los billetes en metal. La cantidad de oro, a su vez, estaba directamente vinculada con los resultados de la balanza de pagos. En consecuencia, un superávit en la balanza de pagos conducía a una entrada de oro y un incremento en la oferta monetaria. Entonces, un déficit en la balanza de pagos resultaba en salida de oro y la reducción del circulante. Los tipos de cambio entre diferentes monedas reflejaban simplemente la proporción entre las cantidades de oro correspondientes a cada unidad monetaria. El oro en aquel tiempo constituía lo que hoy llamamos la base monetaria, la cantidad de dinero que circulaba en cada país, o sea, la oferta monetaria. Estaba limitada por la cantidad de oro en manos de la autoridad monetaria. A continuación, dos terribles gemelos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los agentes económicos de las empresas y los bancos de los Estados Unidos buscaban... Aquí está hablando de otra fase, ¿ya? Está hablando aquí del año 44, ya cuando aquí aparece un acuerdo, hay un acuerdo mundial que se llama el acuerdo de Bretton Woods. Y entonces aquí aparecen estas entidades, como la colega le llama terribles gemelos, porque en realidad terribles, ¿por qué? Porque en algunos casos se aprovechan, digamos, de los países pobres para darles créditos, para darles salvaguardas, pero con altas tasas de interés. Y por eso seguramente le llaman terribles gemelos. La forma de preservar sus intereses, por lo cual recomendaron dureza fiscal con rigidez monetaria para controlar la inflación y sostener el tipo de cambio del país en cuestión.
El sector público estableció que los problemas centrales estaban constituidos por la alta inflación o el desequilibrio fiscal. Gracias a la dinamización de la economía, se terminó sublevando la recesión de la economía. Antes que avance, tenemos que decir que estos son entes están vigentes, totalmente vigentes, hoy más que nunca. Incluso hay otros entes y a la jefa del Fondo Monetario Internacional, que es la señora Lagarde, algo así, una francesa, se le acusa, digamos, de estar detrás de la pandemia del coronavirus, ¿no? Porque en algún momento ella había dicho que la población es muy numerosa, hay mucha gente mayor, hay que no sé cómo, hay que eliminar un poco de gente mayor, ¿no? Y de alguna manera se ha venido dando eso con esta pandemia, ¿no? Si lo dijo o es real todo eso, ya es otra historia, ¿no? Pero que el Banco Mundial y el Fondo Monetario están vigentes y controlan, miren, el Banco Mundial tiene que ver con la parte económica, y el Fondo Monetario Internacional con la parte financiera. Cuando un país no tiene dinero, el Fondo Monetario le da ese dinero. Escuché hace 2 o 3 días que el ministro de Economía y Finanzas le agradecía bondadosamente, en vez de agradecernos a nosotros que vamos a pagar la deuda, le agradecía casi celestialmente al Fondo Monetario Internacional por haberle aprobado un crédito al Perú. Y sabemos que esos créditos son bastante onerosos que dan estos organismos. Casi lo dan como un castigo. No hay un interés social, digamos, de ayuda, ¿no? Pero así estamos. El asunto es que si no estamos dentro del manto de estos organismos, se considera como que estamos fuera del sistema. Y sobre eso comienza el castigo. El castigo como le pasa, digamos, a Venezuela, a Cuba y a otros países del mundo donde los tienen a raya, no le prestan y más bien le restringen las transacciones, buscan cerrarle sus economías, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, un rato. Hola. Tengo algún inconveniente. Porque dan gel control to select multiple window. ¿Qué es eso? Algo pasa. El patrón oro. Reglas de cambio estrictas y fuerte movilidad de capitales en los años 1870 y 1914. El patrón oro internacional, sistema en el cual el valor de cada moneda se define por su contenido en oro, apareció hacia 1870 en la Gran Bretaña. Este sistema se implantó en Europa de manera espontánea y empírica y nunca fue institucionalizado. La Gran Bretaña siempre había vinculado la libra esterlina más al oro que a la plata desde finales del siglo XVII, porque la relación oficial entre el valor del oro y la plata era más favorable en este país que en los otros, de tal suerte que los individuos enviaban el oro a Gran Bretaña y sacaban la plata. El vínculo entre la libra esterlina y el oro tuvo una importancia crucial. La primacía adquirida durante el siglo XIX por la Gran Bretaña en la industrialización y el comercio internacional aumentó el prestigio del metal vinculado a este país,
preponderante que tuvo la ventaja adicional de no sufrir invasiones, lo que forzó su imagen de modelo de seguridad y prudencia financiera. Otro hecho importante reafirmó el prestigio del oro. Los descubrimientos del metal a mediados del siglo XIX en California y Australia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la influencia de Londres en las condiciones de crédito de todo el mundo era tan predominante que casi se podría afirmar que el Banco de Inglaterra era el director de la Orquesta Internacional, modificando las condiciones a las que estaba dispuesto a conceder crédito, ayudando por su propia disposición a variar el volumen de sus reservas de oro y la falta de disposición de los demás a variar el volumen en las suyas. Podía en gran medida determinar las condiciones de crédito que prevalecían en los demás sitios. Para terminar, la guerra de 1914 a 1918 provocó una inflación, un resultado del curso forzoso de los billetes, que aumentó los montos de los saldos exteriores a un nivel tal que el acervo de oro mundial resultó insuficiente para pagarlos, a menos que se hubiera devaluado la mayoría de las monedas respecto al oro. Además, el oro fluyó a Estados Unidos y se concentró durante la guerra como resultado de una modificación profunda de la estructura de la balanza de pagos en 4 años. Estados Unidos pasó de ser un país deudor a uno acreedor. Esto generó una distribución asimétrica del oro, ya que no permitiría que los países europeos aseguraran los pagos de sus saldos en oro. Las consecuencias no se hicieron esperar. Se abandonó el patrón oro en escala internacional. Características del patrón oro. Como punto A, tenemos que el 9% de la unidad monetaria nacional estaba definida en términos de determinada cantidad de oro. Como ejemplo, podemos decir que el peso oro argentino, de acuerdo con la ley de 1130, contiene 1.45 gramos de oro fino. Punto B. La relación de equivalencia o la paridad monetaria se obtenía al comparar el contenido de oro de dos monedas cualesquiera que participaban dentro del mecanismo. Como ejemplo, tomando los datos del punto A, resulta que un peso argentino es equivalente a 1.6334 dólares americanos. Punto C. Los medios de pagos internos constituidos por billetes del Banco Central eran convertibles en oro en forma irrestricta. En la época que la Argentina estaba asociada a las reglas del patrón oro, operaba la caja de conversión que cumplía la función de entregar billetes de curso legal por monedas de oro o viceversa. Punto D. En cada país, la emisión de billetes por parte del organismo emisor estaba regulada estrictamente en función de las existencias de oro. Si la cantidad de billetes aumentaba, era como consecuencia del crecimiento del stock de oro. Las reservas de oro eran equivalentes a la cantidad de billetes en circulación en base a la proporción señalada en el punto anterior. Punto E. La convertibilidad de las monedas que participaban en el sistema quedaba asegurada en los tipos de fijos de cambio, es decir, por la paridad entre las monedas mediante la libertad de importación-exportación de este metal. Conclusiones. La moneda de cada país estaba definida en términos de una cantidad fija de oro. Las autoridades monetarias de cada país, bancos centrales, estaban obligadas a comprar y vender oro en cantidades ilimitadas y al precio fijado, a fin de asegurar que los billetes que se emitirían estuvieran respaldados 100% en oro, aunque procuraban que no se presentara una excesiva demanda de convertir billetes en oro. Así también había libre acuñación de oro metálico y fundición de monedas de oro. Por último, el oro circulaba libremente dentro y fuera del país en monedas o en barras. En virtud de estos principios, entre los países con patrón oro, los tipos de cambio se determinaban de acuerdo al contenido relativo de oro de sus respectivas divisas, y los países se comprometían a convertir sus divisas en oro al precio establecido.
Los movimientos relativamente libres de oro a través de las fronteras determinaban el ajuste de la balanza de pagos, el llamado mecanismo de ajuste automático. El buen funcionamiento por un tiempo del patrón oro se debió sobre todo al auge del capitalismo en esos años, a la falta de conflictos bélicos importantes y de desajustes económicos de la magnitud y consecuencia de los que se presentaron entrando el siglo XX. Es así. Sucede que entre 1914 a 1944, ¿no? Se llama un periodo entre guerras. A ese periodo se le llama periodo entre guerras. ¿Por qué? Porque termina la Primera Guerra Mundial y comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El asunto es que cuando se lleva a cabo la Primera Guerra Mundial, los países que estaban en conflicto necesitaban mucho dinero para comprar armas y distintos pertrechos militares, ¿no? Para seguir en la guerra, ¿no? Y entonces, al no tener respaldo en oro, vieron la necesidad de imprimir dinero así sin respaldo. Y entonces ese movimiento de emisión sin respaldo hace que termine el patrón oro y pase al olvido, ¿no? Después de esto viene otro evento como es el de Bretton Woods, que yo les estaba mencionando con el nacimiento, y acá nos dijeron también el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Esa carita que vemos ahí es la cara del presidente Nixon. Nixon, sí, exactamente, Nixon, ¿no? Ajá. Richard Y vi que te lo recuerda el tío. Sí, el escándalo de Watergate. Ajá, lo sacaron pues por ese. Sí, sí. Buen aporte. En 1868, el Congreso de los Estados Unidos decretó el fin de la necesidad de que los dólares estuvieran respaldados por oro. Así se acercaba a su fin siglos de divisas respaldadas por un metal que daría paso al sistema que hoy conocemos. Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1944, los países aliados se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, para establecer un nuevo orden monetario y financiero mundial que permitiría un sano periodo de recuperación. Como consecuencia de los acuerdos alcanzados, nacieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que hoy forma parte del Banco Mundial. Además, se hizo uno de los cambios más importantes al patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? Este sistema monetario tiene como característica que el valor de una divisa está respaldada por cierta cantidad de metal. Incluso los billetes decían que el titular del papel podría exigir la conversión por el valor nominal del mismo por monedas o lingotes de oro. Con la aprobación de los acuerdos de Bretton Woods, las monedas del mundo dejaban de tener convertibilidad al oro y se fijó el tipo de cambio con respecto al dólar, y la divisa estadounidense sería la respaldada por el metal precioso. El tipo de cambio se estableció en una onza por $35. Así los demás países podían intercambiar sus dólares por oro, y viceversa. La mayoría de las transacciones internacionales empezaron a denominarse en dólares. Tras el fin de la guerra, los países en Europa estaban muy endeudados, por lo que buena parte de sus reservas de oro fueron cambiadas por dólares, lo que ayudó a afianzar la supremacía de Estados Unidos. Con este cambio al patrón oro, el metal se negociaba en dos mercados, el que usaba de precio Bretton Woods y el global, que permaneció sin alteraciones. El diferencial de precios entre estos dos mercados se conocía como ventana del oro y representaba un gran riesgo, pues mientras mayor fuera,
mayores incentivos tendrían países con problemas en la balanza de pagos para comprar el metal a precio de Bretton Woods y venderlo en el mercado global. Para mantener esta ventaja en lo mínimo posible, Estados Unidos y 7 países europeos crearon un grupo conocido como London Gold Pool, que intervenía directamente en el mercado para intentar controlar el precio. A esa tentación hay que agregarle los propios desequilibrios de la balanza de pagos de Estados Unidos. Tras el periodo de recuperación y fortalecimiento de las economías que antes estaban endeudadas, el poderío de Estados Unidos disminuyó un poco y el comercio internacional obtuvo mayor dinamismo. Esto ocasionó que las reservas de dólares de otros países aumentaran, mientras que la de Estados Unidos no podía incrementar al mismo ritmo que sus reservas de oro. Además, la necesidad de afianzar la guerra de Vietnam llevó al país a imprimir más y más dinero, nuevamente sin incrementar su tendencia del metal. Varios intentos por arreglar los desequilibrios de la balanza de pagos se llevaron a cabo en los 60, incluyendo a topes de importación de petróleo, impuestos especiales a las importaciones y la reducción del déficit del gobierno. Sin embargo, no dieron un solo resultado. Ante esta situación, en mayo de 1971, la República Federal Alemana decidió abandonar el acuerdo de Bretton Woods y dejar de flotar el tipo de cambio de su moneda. Al mismo tiempo, otros países incrementaron su demanda de oro por los dólares que poseían en un ataque especulativo. Preocupado por la situación que ya se notaba insostenible, el presidente Nixon se reunió con Arthur Burns, presidente de la Reserva Federal, y con John Connally, el secretario de Tesoro. Además estaba Paul Volcker, secretario de Asuntos Monetarios Internacionales, quienes decidieron poner fin a la convertibilidad entre dólares y oro. Junto con esta decisión se impuso un congelamiento de precios y salarios por 90 días, esto para evitar una alta inflación, y se grabó con un 10% adicional a las importaciones, como medida para sostener la salida de los dólares. El fin del patrón oro trajo dos grandes cambios al sistema monetario. Permitió liberar el tipo de cambio entre divisas del mundo y dio mayor margen de maniobra a los bancos centrales para imprimir dinero a conveniencia. ¿Cambios buenos o malos? Ambos tienen sus ventajas y desventajas. Con un tipo de cambio que no está atado a una divisa, los países optaron por dejarlo flotar en el mercado libremente o en un intervalo, o fijarlo ellos mismos. Dependiendo del esquema que se eligió, fueron los resultados. Por ejemplo, países como el nuestro, que fijaron el tipo de cambio, sufrieron constantes devaluaciones por los riesgos de mantener esa paridad, mientras que un tipo de cambio flotante generalmente permite absorber de forma efectiva choques externos. Por otra parte, la impresión de dinero también puede usarse de manera efectiva o llevar a un país a la ruina. Una excesiva generación de dinero podría generar espirales inflacionarias, como pasó en México o como está pasando en Venezuela, mientras que esta libertad generalmente permite hacer frente a momentos de crisis cuando la economía necesita más estímulos. Tanto México como Estados Unidos y otros países del mundo hay quienes abogan por regresar a un patrón similar o incluso acuñar monedas de metales preciosos. Esta bajo la premisa de que la seguridad monetaria es mayor en este esquema, contrario a una circulación como la actual, donde el dinero vale porque los gobiernos dicen y la gente no lo cuestiona. Sin embargo, como apuntan algunos economistas... Ese punto que acaba de indicar está ahí, ¿no? Algunos especialistas prefieren, digamos, que se retorne más tarde o más temprano al patrón oro o a cualquier otro respaldo que tengan, porque no ven como correcta, digamos, no ven, digamos, como perfecta la situación que flote libremente, que se emita libremente sin ningún respaldo el dinero. Finalmente el dinero puede ser un papel, un metal que en sí, digamos, no vale nada, ¿no? Simplemente por los acuerdos internacionales tiene un valor tal, ¿no? Pero no tiene ningún respaldo, ¿no? El hecho que en un momento tuvo, digamos, como patrón al oro y después se llegó a esta equivalencia de que por cada onza de oro se tenía que tener o dar $35, era, digamos, tener un respaldo ahí, ¿no? Pero actualmente no existe, digamos, ningún respaldo, porque la flotación, como dice, es libre. Ahora cualquier país puede emitir el dinero que le da la gana. Y claro, como dije al inicio de las clases,
Esto se busca, digamos, que sea racionalmente, pero no necesariamente cualquier emisión es racional, ¿no? E incluso no sabiendo, digamos, el Producto Bruto Interno que se relaciona con todo esto, no se puede estar emitiendo de repente la cantidad necesaria. Posiblemente se esté emitiendo por encima o por debajo, y entonces en ambos casos afecta a la economía, ¿no? Todo un conjunto de elementos que están ahí, que es un tema, digamos, que es un tema de los mercados, especialmente el mercado monetario, esto del dinero, ¿no? Porque es el dinero que está demandándose o está, digamos, ofreciéndose, ¿no? Esta partecita vamos a repetir. Similar o incluso acuñar monedas de metales preciosos. Esta bajo la premisa de que la seguridad monetaria es mayor en este esquema, contrario a una circulación como la actual, donde el dinero vale porque los gobiernos dicen y la gente no lo cuestiona. Sin embargo, como apuntan algunos economistas, ¿por qué respaldar las monedas en metales como el oro? A final de cuentas, estos también tienen un valor considerado seguro por una especie de acuerdo social. Desde el siglo XIX se usó el patrón oro, pero luego de la Primera Guerra Mundial, algunos participantes de la misma imprimieron más dinero para financiar el esfuerzo bélico, sin contar con el respaldo del metal precioso, y crearon lo que ahora se conoce como dinero fiat, basado en la confianza o fe de una promesa de pago, pero sin respaldarlo por metal precioso. Luego de muchas negociaciones y conferencias monetarias, se determinó que se abandonaría el patrón oro, puesto que la explotación de ese metal suponía mayores gastos que la producción de monedas y billetes, y se acogió como moneda global el dólar. El oro era equivalente a $35 la onza, así que el nuevo sistema monetario basado en dinero fiat era sustentado solo por la confianza que los usuarios depositaban en él. Lo mismo que hoy en día sucede con las criptomonedas y la cadena de bloques. Actualmente muchas personas utilizan el oro como medio financiero y esperan retomar el patrón oro, ya que aseguran que el dinero fiat no brinda seguridad a los usuarios por no ser un dinero real. La realidad es que los gastos que implica la extracción de oro y el daño que produce a los ecosistemas es bastante elevado, por lo que el dinero fiat parece ser una mejor alternativa en estos momentos. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿A ti te gustaría que el patrón oro regresara? Espero te haya gustado el video. Yo fui Riderback y te espero hasta la próxima. Muy bien. A ver. Paramos esto y nos vamos a la lista. Nos vamos a la lista de esta hora. Un ratito. Está lento el sistema. A ver, hoy... Uy, ¿qué pasó hoy? Está medio raro esto. Profesor García presente, se me fue la señal. Ah, ya, correcto, García. Eres nuevo, ¿no? Ya.
Vamos con Apolinario. Espérate, García. Apolinario. Hola, Apolinario. Nada. Cerdán. Presente, profesor. Córdoba. Presente, profesor. Puta, viendo el... García me dice que está ahí, ¿correcto? ¿Cuál de los Garcías? García Peso, profesor. Peso, García correcto. Vale. Y llamamos a García Salvatierra. Kenia García, nada. Grigoleto. Tiempo que no lo veo este amigo Grigoleto. ¿Eh? Grigoleto. Guerrero. ¿Queda bien Guerrero? Nada. Huertas. Huertas. Presente, profesor Huertas. Gracias, muy amable. Jacqueline Huertas Pilco, gracias. León, Eser León. Presente, profesor. Gracias, hombre. Shirley León. Presente, profesor. Gracias. Estamos por aquí con Luz Malqui. Luz María, no está. Mendoza y Ataco. Presente, profesor. Gracias. Ramos Inga, Jacqueline. O Jacqueline, ¿no? Jacqueline, ¿no? Pues Jacqueline. ¿Dónde está? Rivera. Nuestro delegado Rivera. Está fuga el delegado. Seguimos ahí con Catherine Rodríguez. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Tábara, Osmer Tábara. Presente, profesor. Muy amable, gracias. José Ugaz, Pepe. Presente, profesor. Aquí. Gracias, hombre. Siempre presente y colaborando ahí. Sí, aprobado ya. Seguimos. Jonathan Vargas. Jonathan. Presente, profesor. Muy amable, Jonathan. Ebony Vela, ¿no? Ebony Vela. Vela. Nada. Cintia Yancunta. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto. Seguimos. David Yarleque. David Yarleque. Hola, nada. Yucra. Melissa. ¿Quién contestó? Hola. Yucra presente, profesor. Yucra. Buenas noches. Pero ahí hay un alumno que está contestando, creo, alguien. Hola. ¿Yarleque? No, profesor, sí, pero le comenté que Johan tuvo una emergencia, por eso no se ha podido conectar. Johan, ¿qué Johan? Rivera, profesor. Allá, Rivera. Rivera. Allá. Sí, Montefur. Allá. Sí, el delegado tiene un inconveniente, por favor. Un asunto, tiene un asunto. Sí, tiene un profesor. pescadito por ahí. Eso. Ya, no hay problema. Entonces, estamos ahorita, regresamos a las 45. Regresamos a las 45, por favor. ¿Sí? Okay, Ya, muchas gracias. Profesor. ¿Quién? Profesor Guerrero. Guerrero. Sí. Ah, ya, correcto, gracias. Ahí le corrijo. Guerrero Valdivieso, Elsa del Rosario. Ya, gracias. Gracias. Entonces ahí hacemos un silencio sepulcral un rato y luego nos conectamos. Gracias.